Buenos días, hermanos. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme en oración. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso día. Te damos gracias por todas esas bendiciones que nos das día a día, por los alimentos, la vida, la salud, Señor. Gracias, Padre, por nuestros familiares, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias también, Señor, por todas esas personas que aportan su granito de arena, Señor, en medio de la pandemia, médicos, enfermeras, aparte policial, Señor, parte de seguridad. Y bueno, todas esas personas y fundaciones que han ayudado a muchas personas en esta crisis. Y sobre todo, Señor, gracias a ti, porque nos has provisto del pan de cada día, como dice tu palabra, Señor, porque no has visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia pastoral que día a día, semana tras semana, se esfuerzan y hacen lo posible por hacernos llegar, Señor, a través de estas transmisiones, tu palabra, Señor, para así alimentarnos, Señor, y aprender cada vez más que debemos ser semejantes a ti. Por eso te pedimos, Señor, que nos des más de ti y menos de nosotros, Señor. Queremos que seas tú el que viva en nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor amado. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Hermanos, quiero cerrar dejando un versículo en el que meditemos, que es Santiago 1:22. Dice: no nos engañemos siendo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Me gusta mucho este versículo. Los invito pues, a meditar en eso. En lo particular, he estado reflexionando mucho en ese versículo. Bueno, hermanos, bendiciones para todos. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios, háblame, Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer,
voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Señor, en este tiempo, Señor, estamos delante de ti, y este tiempo te lo entregamos a ti, Señor. Te rendimos nuestra vida, y como congregación, Señor, desde nuestras casas levantamos una oración pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, que nos ayudes a entregarte nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra vida, Señor. Nuestra voluntad sea para ti, para que tu voluntad se haga en nosotros, para que podamos servirte, para que podamos ser instrumentos, Señor, de uso honroso. Señor amado, cumple tu voluntad en nosotros. Como iglesia te lo pedimos, Señor. Levanta hombres y mujeres en este lugar, en esta congregación, para que lleven tu palabra, para que sirvan con pasión, para que vivan en santidad, Señor. Ayúdanos, esa es nuestra oración en el día de hoy, en este tiempo de alabanza, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Una vez más, es un gozo en este día estar con ustedes. Y si tienen sus Biblias cerca, por favor busquen en el libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo número 42 hasta el versículo 47. Muchas gracias por permitirme estar en sus hogares. Es posible que estés solo o estés acompañado de tu esposo o tu esposa o de tu familia, pero qué bueno que estemos alrededor de la palabra y escuchemos lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que en esta mañana tú nos ministres con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La pandemia del coronavirus ha planteado desafíos a la iglesia cristiana. Uno de esos más grandes desafíos es que ya no podemos reunirnos en el templo como lo hacíamos antes, como estábamos acostumbrados. Y es posible que para volver a la normalidad esto nos va a tomar varios meses en adelante. Pero esta realidad nos ha obligado a replantear las prioridades que tenemos como iglesia. Y también esta crisis nos ha llevado a diferenciar entre lo que es esencial, lo que es primordial, de lo que es realmente accesorio en todo lo que hacemos. Por ejemplo, ya no es prioridad el edificio. Ahora ya no es prioridad las sillas tampoco. Las pantallas digitales, los sistemas de sonido, ni aún las aulas
o los parqueaderos, o bueno, todo lo que usábamos antes cuando estábamos, entre comillas, en la normalidad. Y esta crisis nos ha llevado, aún sin darnos cuenta, a definir lo que es prioridad, lo primordial, lo que siempre debe existir y lo que realmente nos define como una iglesia del Señor. Yo quisiera ver 4 aspectos de esto que hemos aprendido en este tiempo. El primer aspecto es la importancia de la palabra. Es esencial. Este tiempo nos ha obligado que como pastores a hacer todos los esfuerzos posibles para alimentar a la congregación con la palabra de Dios. En otras palabras, alimentar al rebaño. Y uso este término pastoril para definir, ya que la tarea primordial de un pastor era alimentar a sus ovejas. Las predicaciones, los estudios bíblicos, los devocionales que hemos querido hacer llegar a la iglesia del Señor, realmente no hemos encontrado barrera para no poder hacerlo realmente. Nada lo ha impedido. Es interesante las varias formas que están usando las iglesias para llevar el alimento espiritual allí donde está la congregación, ahí donde están nuestros hermanos. Face Live, Zoom, YouTube, WhatsApp, teléfono, radio online, etc. Todas estas palabras ahora son comunes en la vida de la iglesia, lo que antes no había pasado. Algunos de nosotros hemos tenido que hacer un curso intensivo en esto de uso de las redes que antes realmente no teníamos conocimiento. Agradecemos a los jóvenes de la iglesia quienes son expertos en estas áreas y quienes nos han ayudado para poder cumplir con esta tarea. En la iglesia que estamos pastoreando, cada día tenemos una reunión con la junta de la iglesia y en ese día evaluamos muchas cosas. Una de las cosas que evaluamos es el servicio del domingo anterior. ¿Por qué? Porque queremos mejorar el sistema que estamos usando para que la palabra pueda llegar con claridad y nitidez a los hermanos. Y siempre salen nuevas ideas para mejorar o para implementar. Ahora es interesante, hemos notado que más personas participan en nuestros servicios que cuando el templo estaba abierto. Hay más personas, hay testimonios, por ejemplo, de padres que antes se resistían a ir a la iglesia, pero que ahora se sientan alrededor de la familia y participan de los cultos dominicales. Incluso personas que no están en el país, que están en el exterior, que son amigos o familiares, están participando de los cultos y esto nos alegra mucho. Alabamos al Señor porque en este tiempo hemos notado un acercamiento más genuino a las Sagradas Escrituras. No solo por la participación de los servicios, sino también porque los miembros están leyendo y estudiando más las Escrituras que antes lo han hecho. Y eso le agradecemos a Dios por esta bendición. La segunda, la importancia de la palabra de Dios. La segunda cosa que queremos resaltar esta mañana es la importancia de la búsqueda de Dios. Este tiempo de crisis también nos ha llevado a incrementar nuestro tiempo de búsqueda de Dios en oración, en el ayuno, en las vigilias. Los tiempos de oración hemos visto que se han intensificado. En algunos casos se han abierto tiempos de oración intencionalmente o dirigidos, pero en otros casos han sido espontáneamente que se han formado estos grupos de oración. En nuestra iglesia, por ejemplo, ahora tenemos 5 grupos de oración que se reúnen para orar y el primero de ellos empieza a las 3 de la mañana. Quizás imitando el ejemplo de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 35, en donde dice, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Conozco 2 iglesias en el distrito también que están orando 24 horas. Se han repartido estas 24 horas cada día entre los hermanos, los cuales están intercediendo por las necesidades que hay en el distrito. Los ayunos también se han incrementado. Ahora participan más electrónicamente en los ayunos que lo que hacían cuando el templo estaba abierto. También las vigilias ahora son deseadas. No tenemos que hacer mucha promoción ni muchos anuncios. Ahora son una necesidad. No solamente es un alimento espiritual, sino también es un tiempo de comunión para poder de alguna forma tener compañía en medio de la soledad.
Esto nos ha llevado a aprender, hermanos, que la vida cristiana descansa más en una relación personal e íntima que tengamos con nuestro Salvador que en las cosas que podemos hacer. Importancia de la palabra, importancia de la búsqueda de Dios y en tercer lugar, la importancia de la comunión. El sentimiento de comunidad hemos visto en las últimas semanas que ha sido incrementado en la iglesia. Se han implementado varias estrategias para que los hermanos estén comunicados, interesándose uno al otro, también en tiempos de reunión de trabajo en cuanto a la iglesia. Por ejemplo, en este último mes nos hemos reunido con la Junta de la Iglesia Local 4 veces. Es más de lo que nos hemos reunido en los 6 últimos meses. Igual en el distrito. Nos estamos reuniendo con todos los pastores cada 15 días para compartir necesidades, para compartir lo que estamos haciendo y esto nos ha ido uniendo más como equipo también. Hay 8 de nuestros líderes en la iglesia que cada semana están llamando a todas las familias de la congregación, no tanto para orar ni para leer la Biblia, sino también para que puedan preguntar cómo están, cómo la están pasando y si hay una necesidad por las cuales ellos deben orar. La semana pasada llamé a una hermana para saber cómo estaba la familia y si tenía algún problema, alguna necesidad. Y la hermana la encontré muy alegre, muy motivada y ella me contó que el día anterior una hermana de la iglesia le había llamado para preguntarle por lo mismo. Ella se sentía honrada, se sentía importante, que era importante para la iglesia y su situación, cómo la estaba pasando. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 19, por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte del pueblo de Dios y tienen todos los derechos como pueblo de Dios. Pero dice algo más, ahora son de la familia de Dios. Somos un pueblo, somos una familia. Nos importa lo que está pasando con cada uno de ellos. Me importa lo que le pasa a la hermana Teresita, que tiene más de 90 años. Pero también me importa lo que pasa con Matías, que tiene 2 días de nacido. Somos la familia del Señor y debemos tener interés el uno por el otro. La importancia de la palabra, la importancia de la búsqueda de Dios, la importancia de la comunión y una más, la importancia de la compasión. En este tiempo de crisis, queridos hermanos, de necesidad, de escasez, donde muchos de nuestros hermanos no están trabajando, no están percibiendo lo necesario para sus familias, ha llevado a la iglesia a mirar la necesidad del prójimo, como dice la palabra del Señor. Una de las 7 características de la iglesia de Nazareno es que somos una iglesia de compasión. Y esto lo hemos aprendido en los evangelios, en la vida de Jesús. Cuando Él dijo en Marcos capítulo 15, versículo 32, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero. Y tenemos que hacer lo humanamente posible por alcanzar este alimento a la casa de los hermanos más necesitados. Es por eso que la iglesia se ha visto en la necesidad de establecer un sistema, una estrategia para compartir alimentos con los hogares menos favorecidos, más necesitados. Y hemos visto con gozo cómo los hermanos que aún tienen necesidad han sido generosos. Y aún personas que no son de la iglesia han compartido con amor a sus bienes, alimentos o dinero. El Señor ha sido bueno. En estas 4 semanas que han pasado hemos visto cómo estos alimentos que han sido comprados o donados han sido multiplicados, así como la historia de la Biblia nos cuenta en Marcos o Mateo capítulo 14, cuando se multiplicaron esos 5 panes y 2 peces y alcanzó una multitud tan grande y todos fueron saciados y aún sobró. La importancia de la palabra, la importancia de la búsqueda de Dios, la importancia de la comunión, la importancia de la compasión. Cuando pienso en estos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos, de mi corazón salen palabras de gratitud al Señor, porque de alguna forma Él nos ha ido guiando
y a veces de una manera que ni siquiera hemos sido conscientes para ser la iglesia que Él quiere que seamos. También mi mente vuela hacia el libro de los Hechos y en donde nos describe cómo era la vida de los primeros cristianos. Dice la palabra que 2 meses después que Jesús resucitó, que Jesús fue crucificado y resucitó, la iglesia primitiva empezó a vivir un tiempo muy difícil. Eran perseguidos por los gobernantes, por los líderes religiosos. Algunos de los discípulos fueron apresados, pero todos fueron intimidados para que no hablen en el nombre del Señor. Y ahí sale el pasaje que empezamos a leer al inicio de esta meditación, en Hechos capítulo 2 del 42 al 47, que nos describe de una forma nítida cómo vivía su cristianismo, cómo vivía su fe esa iglesia primitiva, y nos dan estas 4 características. La primera característica es que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la palabra, aun cuando ellos no tenían toda la Biblia. Posiblemente tenían el Pentateuco y los libros proféticos, pero ellos perseveraban en la palabra del Señor. La estudiaban cada vez que se reunían. Y los mensajes de los apóstoles los comenzaban a desmenuzar, a estudiar, porque ellos querían perseverar en las enseñanzas de los apóstoles. Era una iglesia bibliocéntrica que bebía de la fuente de la palabra del Señor. En segundo lugar, el versículo 42 mismo dice que perseveraban en las oraciones. La oración era una prioridad en la iglesia primitiva. Sin duda, habían visto el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, que aún a media mañana iban al templo para orar. ¿Por qué? Porque era una prioridad en la iglesia. Perseveraban en la búsqueda de Dios. Yo estoy seguro también que tenían vigilias, porque uno de los capítulos más adelante de Hechos relata que cuando Pedro estaba preso en la cárcel, la iglesia estaba en la casa orando. Y pasaron la noche orando, y a la mañana siguiente, cuando él fue liberado por el ángel, los encontró orando, clamando al Señor. La vida de oración en la iglesia era una prioridad, no era una parte más del programa, era el corazón de la iglesia. En tercer lugar, dice el versículo 42 también, que perseveraban en la comunión unos con otros. Y más adelante dice que todos los que habían creído estaban juntos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y también dice que eran como una familia. Y la gente los identificaba como los del camino, porque era una familia. Dice la palabra de Dios que comían con alegría y sencillez de corazón el pan, partían el pan y comían, porque eran una comunidad de amor. Era una comunidad genuina, donde se interesaban el uno por el otro. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la comunión unos con otros, y algo más, perseveraban en la compasión. Versículo 45 dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad. Ellos aún se desprendían de sus posesiones. Las vendían para darles a aquellos que sí tenían necesidad. Y más adelante, en Hechos capítulo 4, el versículo 34, dice lo siguiente. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No había ningún necesitado, porque entre ellos mismos cubrían sus necesidades. Y termina este hermoso pasaje diciendo que habían aprendido el secreto de ser iglesia, porque alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Y cuando la iglesia llega a ser la iglesia del Señor, cuando vive ese estilo de vida, cuando vive su fe de esta manera, hay una consecuencia lógica inevitable también. Como dice la palabra, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, dice el versículo 47. Como consecuencia de vivir su fe de esta manera, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos.
Gracias al Señor, porque esta crisis, queridos hermanos, nos ha llevado a darnos cuenta que lo más importante no sucede en el templo, sino sucede en nuestras casas, siendo mejores hijos de Dios, siendo mejores esposos, siendo mejores padres, siendo mejores hermanos, siendo mejores hijos. Lo más importante, donde vivimos nuestra fe, realmente es en nuestras casas. En segundo lugar, nos ha llevado a darnos cuenta que lo más importante no es lo que hacemos para Dios, sino lo que somos para Dios. Que lo más importante es lo que sucede en secreto que lo que sucede en público. Algunos han expresado, las iglesias están cerradas. No, los edificios están cerrados, pero la iglesia sigue activa, sigue viva, donde quiera que ésta se encuentre. Queridos, yo creo que en este tiempo Dios nos ha enseñado finalmente esto. Aún podemos prescindir de Face Live, podemos prescindir de WhatsApp, Internet, teléfonos, porque la iglesia primitiva no tenía ninguno de estos recursos. Pero la iglesia del Señor seguirá siendo iglesia, cumpliendo con el propósito para el cual nos creó. Espero que cuando estas cosas pasen, se normalicen, nunca olvidemos lo que es primordial, lo que es esencial, lo que nos define como una iglesia del Señor. Que Dios les bendiga.